Hola muchachas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo muy feliz de que al menos ustedes puedan verme por ahora. En la clase que he planificado para hoy, en este video, em, espero que podamos reunir aquellos elementos que faltan por desarrollar y que por aquí, por vía de este video, pueda solventar la mayor cantidad de dudas que puedan presentarse en este periodo que inicia a partir de la semana que viene, que es vacacional, ¿ok? Porque evidentemente ya la frecuencia en la que nos podremos comunicar va a ser menor, ya que retomamos en septiembre, ¿ok? Voy a dar inicio acá presentándoles las diapositivas que he hecho. Ok, fíjense que la clase la vamos a dividir en todos estos elementos como les comentaba. Vamos a ir viendo cada uno de los puntos referidos y vamos a ir enlazando con ejemplos, ¿ok? En esta clase vamos a hablar acerca de los referentes teóricos y antecedentes de la investigación. Vamos a hablar de los hallazgos, cómo levantar ese cuarto capítulo, conclusiones, quinto capítulo, la presentación de tu trabajo especial de grado y posterior divulgación. ¿Okay? Comencemos con los referentes. Como apoyo o acompañamiento de tu trabajo, un trabajo que se va a levantar y se está levantando a partir de la información que nos da la escuela, debemos contar con personas que son expertas en el tema que estamos investigando. ¿Okay? Por una parte, vamos a abordar investigaciones, vamos a abordarlo, a buscar investigaciones que tengan coincidencias con nuestro trabajo y por otro lado vamos a buscar esos referentes teóricos, es decir, autores con una trayectoria que son reconocidos por su trabajo en el área que tú estás investigando. ¿Okay? En ese sentido, la forma en que presentaremos los antecedentes, ya ustedes la conocen muy bien, pero lo voy a retomar acá. Es en un primer momento poder ubicar quiénes son, cuáles son esas investigaciones a nivel nacional, a nivel internacional, que nos parece que coinciden con nuestro trabajo, ubicando el título de la investigación, el año, si es de pregrado, posgrado, doctorado, postdoctorado, y poder ubicar especialmente ese principal hallazgo de esa investigación, el principal aporte de ese trabajo. De manera que podamos tener dos investigaciones, preferiblemente de los últimos 5 años, para que más adelante, ya una vez revisados por mí y habiendo sido aprobados, puedas incorporarlos en tu segundo capítulo, como presentando, ¿okay? Presentando cada una de las investigaciones, el hallazgo y su relación con tu trabajo. ¿Qué aportes brinda ese antecedente para tu trabajo? ¿Por qué es un antecedente para tu investigación? Luego tenemos los referentes, que ya el semestre pasado hacíamos un ejercicio de esto. No es más que, en primer lugar, poder organizar de forma esquematizada, como lo ves aquí en el cuadro, el orden en que tú consideras presentarías los tópicos, no los autores, sino los tópicos, es decir, los temas. ¿Cuáles temas? Los temas que componen tu trabajo. Es decir, si tu trabajo es acerca de el reciclaje en la escuela, ¿ok? De él se desprenden varios temas, como por ejemplo el reuso de los materiales de papelería. Por otro, actividades para enseñar las 3 R's del reciclaje. Otro tema puede ser las aptitudes en las docentes con respecto al reciclaje. Escuelas verdes. Entonces ahí vemos 4 tópicos. Yo veo en qué orden los presento de manera que no solamente porque sea el orden lógico, sino también porque es el orden lógico para tu trabajo.
Vamos entonces desencadenando un tema tras otro hasta que veamos que está lo suficientemente constituido. Una vez que ese esquema ha sido revisado, ha sido aprobado, vamos entonces a desarrollar cada uno de esos elementos que conforman el esquema. ¿Cómo? Bueno, a través de un hilo discursivo organizado donde incluyas tus reflexiones acerca de esos aportes teóricos con citas parafraseadas, textuales cortas y largas del autor o autora. ¿Ok? Es decir, siempre recordando que la investigación es tuya, no es de ese referente teórico. Para poder levantar este segundo capítulo es necesario un ejercicio de lectura, evidentemente, un ejercicio de lectura profundo. Incluso este ejercicio de lectura nos va a ayudar en todo el resto de los capítulos, incluso en la introducción, porque nos va a brindar una mayor apropiación de los términos que debemos usar para designar cada una de las cosas que ocurren en nuestro fenómeno que estamos estudiando, en el fenómeno que estamos estudiando. Para ello, hay muchísimas formas de investigar. Yo les voy a recomendar algunos sitios para hacerse de buenas investigaciones, fiables investigaciones, porque ¿qué ocurre? Es muy usual que acudamos a Google y escribamos las palabras claves de nuestra investigación y que allí nos aparezca material muy bueno, pero de procedencia dudosa, porque no sabemos si esa persona escribió realmente ese trabajo o no. En cambio, para lo que vamos a estar haciendo, yo recomiendo ir directo a las fuentes. Aquí vamos a ver varias. Tenemos fuentes de universidades nacionales y fuentes de revistas y de índices de revistas internacionales. Y por último, la herramienta de Google, ¿por qué no? Google, pero Google académico, ¿ok? Vamos a hacer el ejercicio de investigar, de revisar algunas, ¿no? Vámonos primero al repositorio de la Universidad de Carabobo, que es este del centro que tenemos acá. Ok, la mayoría de estos sitios nos van a presentar la información así, su página principal, con algunas categorías para las búsquedas, pero siempre van a tener una barra de búsqueda, ¿ok? Allí, ya. Lo ideal es que busquemos, en este caso, como es un repositorio de una universidad nacional, una universidad local para nosotras, que escribamos las palabras claves de la investigación. Supongamos lo que acabamos de decir, ¿no? Ecología y educación. A ver qué nos sale. Allí vamos a ver todas las investigaciones organizadas por fecha, por año y sus autores, ¿ok? Estoy tratando de ver una que sea escolar. Bueno, aquí hay una que tiene que ver con las TIC, pero no habla de ecología. Igual la voy a abrir para ilustrar un poco el asunto de cómo acceder a las investigaciones desde estos buscadores. Fíjense, tenemos el título, autores, palabras clave, fecha, el resumen y los enlaces para recuperar el trabajo completo. Es decir, si yo doy acá en abrir, me va a abrir un PDF. Fíjense. Donde yo voy a poder entonces consultar lo que les estoy diciendo. Si este trabajo realmente ofrece hallazgos importantes o relevantes o cohesionados con nuestra investigación. Lo primero que podemos hacer es leer el resumen, ¿ok? Podemos ir directo a las interrogantes y objetivos planteados. Ya ustedes saben, esto está siempre o casi siempre al final del primer capítulo. Por ello nos podemos guiar en el índice, por el índice. Y luego nos vamos directo a el cuarto capítulo para ver los hallazgos.
Algo importante por lo que acabo de ver arriba. Una forma de ver o revisar que esos trabajos tengan una mayor relación con el nuestro es primero deteniéndonos en las palabras clave que definen nuestra investigación, pero también en la metodología, sobre todo si es desde el paradigma postpositivista. Por ejemplo, esta investigación creo haber visto por allá arriba que es desde el paradigma positivista, es una investigación cuantitativa. Si bien podemos revisarlas y que tengan aportes también, obviamente no se descartan, lo mejor sería que fuesen desde la misma mirada. ¿Ok? Eso es importante tenerlo en cuenta. Vamos a pasar a otros buscadores, ¿no? Ya vimos uno nacional, vámonos con uno internacional. Voy con Latindex. Aquí se está abriendo. Ok, fíjense, también tenemos la barra buscadora. Yo voy a investigar acá mediación docente, que sé que a ustedes les interesa. Aquí le damos chance al internet. Vamos a ver solo con mediación. No me deja borrar. Ay, ahí salió, era el internet. Aquí está. Anuario de mediación y solución de conflictos, mediaciones de la comunicación, Uruguay. Bueno, aquí vemos, fíjense, este derecho civil, ciencias de la comunicación, habría que buscar uno que esté vinculado a la educación. Por aquí no tenemos. Vamos a ver otro tema, otra palabra clave. Allí vamos buscando, si no nos dio resultado en este buscador, pues vamos a otro. Algo pasa con esta página que no está abriendo bien. Yo espero que no se estén escuchando mis vecinos. No hay resultados. Vamos a buscar en otro. Dialnet. A ver qué tal. Buscar documentos o buscar revistas. Podemos, evidentemente, para investigaciones podemos encontrar investigaciones tanto en documentos, evidentemente, porque serían las tesis como tal, y en revistas también, porque vamos a ver las investigaciones hechas artículos, es decir, reducidas a artículos. Ambas nos sirven. Yo voy a buscar en revista porque puede ser que sea más sencillo, que haya más variedad. No, documentos por lo que estoy viendo abajo, me parece que es mejor. Vamos a ver aquí, vamos a probar aquí con este término. Ajá. Vamos a ver uno que tenga más que ver con la educación inicial. A ver. Vamos a ver esta. Fíjense, revista Infancia. Propensión a aprender, mediación y compromiso docente. Okay, vamos a ver si me da la oportunidad. No todos los artículos o revistas que encontremos vamos a tener el chance de descargarlos, pero aquí este nos da el link para texto completo. Vamos a ver cómo abre. Nos va directo a la universidad desde la cual se publica esta revista. Texto completo, PDF, aquí está. De manera que estamos sabiendo que estamos accediendo a una información que ha sido directamente escrita por estas personas. Nadie más nos está dando la información a través de una página web, de un blog, que también es valioso, pero es menos
fácil de verificar la autenticidad de esa investigación, de que no sean plagios, ¿ok? ¿Qué pasa? Aquí, cuando nos vamos directamente a las fuentes, nos toca hacer el trabajo. ¿Cuál es el trabajo? Leer, tomar nota de las ideas principales, aquellas que resuenan más con nuestra investigación, analizar, es decir, poder hacer un resumen con nuestras propias palabras de eso que entendemos y de por qué es importante esa cita o esa nota que tomamos. Y luego que hemos leído y revisado trabajo tras trabajo, libro tras libro, entonces nos vamos a nuestras computadoras a escribir, ordenar, borrar, transformar y hacer que todo vaya tomando forma y vaya tomando coherencia desde nuestro propio discurso. ¿Okay? Por eso siempre hay que ir a los libros. Cuando yo veo una cita, por ejemplo, que dice Piaget año 1000, no sé, voy a inventar, 1948, dice citas con comillas, página Yo me preocupo porque me pregunto, ¿este estudiante se leyó ese libro? De esa página a esa página, ella llegó en ese libro y lo leyó. ¿Fue directo a Piaget? ¿Dónde consiguió esos libros? Quisiera saber y que me los comparta. ¿Sí? Es allí cuando preocupa. ¿Qué pasa? ¿Podemos citar a Piaget? Claro que sí, pero si no hemos ido directo a su libro, sino que hemos leído a alguien más que habló de Piaget, hay formas de citar a esa persona inicialmente, ¿no? Diciendo, Medina, mejor dicho, Piaget, citado por Medina en el 2020, no en 1948, dice tal y cual cosa. ¿Ok? Fíjense aquí, entonces ya tenemos esto que parece ser un artículo. Allí leyendo el resumen nos vamos a poder dar cuenta si se trata de una investigación, desde qué metodología, ¿ok? Vamos a poder revisar a profundidad. Fíjense que lo que les digo, cuando son artículos van de 10 a 20 páginas máximo, según mi experiencia. E igual son investigaciones en su mayoría. Hay veces que son ensayos, pero la mayoría suelen ser investigaciones, ¿ok? Y bueno, esto pueden ustedes fácilmente guardarlo en sus computadoras y seguir ahondando en la investigación. Vamos ahora con la tercera línea aquí de mi propuesta. Todo esto tiene enlaces que ustedes pueden revisar o ustedes pueden buscar aparte también. Veamos cómo buscar en Google académico. ¿Okay? Fíjense, nos presenta una barra buscadora. A diferencia del Google regular, el Google académico nos va a permitir revisar libros directamente. No todos están disponibles. A veces nos presenta solo la portada, a veces nos presenta páginas puntuales de cada capítulo, no todas, pero allí podemos ir viendo cómo nos ayudamos. Vamos a seguir con estos mismos términos. Aquí está. Fíjense, aquí vemos revistas. Este es un artículo, una aproximación a un campo que ha sido poco estudiado en Costa Rica. Mediación docente en la comprensión lectora de textos literarios en el nivel de la enseñanza media. Aunque me imagino yo en adolescentes, no sé cómo sea en Costa Rica, puede ayudar las definiciones acerca de mediación docente y su impacto en esto de la comprensión lectora para algunas de ustedes, por ejemplo. Fíjense esta, en Redalic. Va directo a la revista y al artículo del cual el que nos está reseñando. Muy bien. ¿Ven? Esta es una forma muy, muy práctica de investigar también. Bueno, okay. Aquí también nos da la opción de descargar, de imprimir, en fin, ustedes pueden seguir aquí buscando artículos, más artículos, más artículos.
Yo pensé, claro, Google Académico. Claro, además de, me faltó poner en la diapositiva que además de Google Académico, que sí es un buscador para artículos científicos, a veces libros, pero más que todo artículos científicos que se hayan publicado de acuerdo a esas palabras que tú estés buscando, Google también nos da la opción de buscar libros. Se llama ay, ajá, se llama Google Books. ¿Ok? Ahí está, Google Libros. Claro, por eso cuando hablé de Google Académico, estaba era hablando de Google Books en mi mente. Ok, vamos a esperar a que abra. Aquí es lo que les dije de las portadas del libro, fragmentos de artículos, muy útil entonces para los referentes. Esto porque se está tardando así, no lo sé. Vamos a ver qué pasa. Bueno, nunca abrió el Google Académico. Ya saben, Google Académico, Google Books, Google Books, Google Libros. Ya saben que pueden allí buscar libros, sobre todo para nutrir la parte de sus referentes teóricos. ¿Okay? Lo mismo también les recomiendo eBiblioteca. Es una página que ofrece descarga de libros no demasiado variados en el ámbito académico, aunque si sabes buscar puedes encontrar algunos muy interesantes. Continúo. Ok. Para el cuarto capítulo me gustaría hilvanar un poco con respecto al segundo capítulo. Y es que en la medida en que vamos encontrando información que a lo mejor no haya sido, de la cual no hayamos leído antes, esos nuevos hallazgos vamos a tener que irlos incorporando en esos referentes teóricos. ¿Okay? Ya igual vamos a ver cómo. Fíjense que ya para dar forma al cuarto capítulo, donde presentamos pues los hallazgos de la investigación, eso que para lo cual hemos estado trabajando, la idea o lo ideal es que definamos una forma de presentar la información que hemos obtenido. ¿Okay? Yo les presento aquí un organigrama que va desde el objetivo general hasta la información obtenida de la aplicación de sus técnicas e instrumentos de recolección de información. Tenemos entonces cómo aquí todo confluye, todo se une para dar un sentido. De ahí que, como les decía cuando iniciábamos, de ahí que todo tenga que ir conectado a lo demás y que no podamos saltarnos pasos solo por saltarnos pasos, sino que una vez que tenemos nuestros objetivos, entonces pasamos a recoger información y una vez que recogemos la información, entonces vemos que respondimos a los objetivos. ¿Ok? Entonces, tenemos objetivo general, objetivos específicos 1, 2, 3, las que tienen 3 o 2 quienes tienen 2. Y luego, un aspecto muy importante son estos que pudimos definir en el cuadro categorial, que es una forma de ordenar la manera en que vamos a accionar, pero que ahora nos sirve también para ver cómo presentaremos la información. ¿Okay? Y es ese aspecto a observar y esos atributos por cada aspecto a observar que nosotros hemos definido que hemos definido como elementos que íbamos a buscar al aplicar nuestras técnicas e instrumentos de recolección de información. ¿Okay? Y al haber dicho que esos eran los aspectos a observar por cada objetivo, asumimos que buscando información desde esos principios estábamos pues respondiendo a cada objetivo del cual se desprendía. Una vez que tenemos esos aspectos a observar y atributos y hemos aplicado las técnicas e instrumentos, tenemos para cada objetivo información obtenida producto de esta aplicación, ¿no? ¿Qué hacemos una vez que tenemos toda esta información y que ya pudimos rellenar cada elemento? Es decir, habíamos dicho que íbamos a buscar
cuáles eran las actividades o cuáles fueron las actividades durante el plan de educación a distancia. Y eso va para el primer objetivo. Y el aspecto a observar en ese objetivo era tipo de actividades, recursos empleados para cada actividad. Las técnicas que me dispuse para ese objetivo fue la observación y el instrumento, una matriz de información. Ok, ya tengo especificado cuáles fueron todos los tipos de actividades y cuáles fueron todos los materiales empleados para cada actividad. ¿Puedo decir que tengo suficiente información para responder a ese objetivo? Sí, perfecto. Pasamos entonces al elemento final, que es la triangulación, que no es más que conjugar cuáles fueron cuál fue esa información obtenida, qué nos dicen los referentes teóricos y entre esos dos, en la unión de esos dos, cuál es tu interpretación como investigadora. Veámoslo mejor acá. Ok. La triangulación es la que nos ayuda como investigadoras a decir, mira, esta información no me la estoy inventando yo, es una información que viene directo del campo, en este caso fue dada directamente por las personas que hacen vida en este espacio, es decir, los protagonistas de la investigación, las protagonistas de la investigación. Esta interpretación no viene solo de mí, también está contrastada con lo que dicen los teóricos y en unión con esas dos se crea mi interpretación para dar pie a los hallazgos de la investigación. ¿Okay? Es por eso que lo que les decía antes tiene sentido y es que en la medida en que yo voy obteniendo información que responde a cada objetivo, debo ir revisando poder tener suficientes insumos teóricos para poder hacer esta triangulación. Si en algún momento no tengo referentes teóricos para poder contrastar la información obtenida de la escuela, no puedo terminar ese triángulo para poder dar lugar a los hallazgos, para poder dar lugar a mis interpretaciones. ¿Okay? A mis descripciones, a lo que fuere que me propuse como verbo infinitivo en cada objetivo. Es por eso que tenemos que ir siempre chequeando qué teóricos tenemos y qué tanto o qué tan consonos están con la información que es relevante para mí y para mi investigación, que es relevante y que está apareciendo entre mis hallazgos. ¿Ok? Continuamos. Aquí tengo algunos ejemplos. Estos los saqué del repositorio de la Universidad de Carabobo. Me encontré con varios trabajos del departamento y quise traerlos para revisar cómo se presentan los hallazgos de estas investigaciones. ¿Okay? Me voy a ir directo a esas páginas que son, en este caso, la número 42. Vamos a ver. Aquí está. Vamos a esperar a que cargue. Ahí va. El índice está malo. ¿Ve qué importantes son los detalles? Después no puedes recuperar la información. A ver. 42 no fue. Imagínate, no es ni siquiera el... Disculpen, aquí está tardando. Este es el capítulo. Ay, me fui para el centro. Ay, muchachas. Ya. Ok. Ya pude encontrar el cuarto capítulo. Vamos acá. Vamos a ver cómo presentan estas muchachas sus hallazgos. Ay, ahí está. Ok.
Este capítulo se refiere a los hallazgos obtenidos. Fíjense, bueno, como siempre yo les he dicho, introducción a cada capítulo, ¿no? Decirle al autor qué se va a encontrar en ese capítulo en 1 o 2 párrafos cuando muere. Ok, aquí en la interpretación de los hallazgos se tomaron los propósitos de la investigación. Partiendo de este, nos planteamos 2 propósitos específicos de los cuales se recolectó la información requerida. Presenta cuáles son los propósitos de la investigación. Ok, contamos a continuación con un cuadro categorial en el cual se expone objetivo por objetivo. Es decir, ya allí nos presentan que su forma de abordar la información fue por objetivo. La manera en que ellas presentan la información va en función del orden de sus objetivos. ¿Ok? Okay. Dicen cuáles fueron las técnicas e instrumentos para cada objetivo. Dan un ejemplo de cómo ellas estructuraron sus registros, sus diarios de campo. Okay. Ok. Para realizar el proceso de análisis de la información obtenida, se realizó a través de las inferencias surgidas en la interpretación de cada registro y así obtener las categorías emergentes presentadas a continuación. Okay. Fíjense la manera en que ellos presentan aquí. Cada quien tiene su estilo, pero lo que quiero es que vean algunos ejemplos. Acá presentan inferencias que salen de los registros, los diarios, y cada conjunto de inferencias lo definen en una categoría emergente. ¿Okay? Entonces, dentro de la categoría alimentos repetitivos en la ingesta alimentaria, tenemos inferencias como comida ligada en la taza, comida grasosa, pastina con crema, es decir, los tipos de comidas que ya se fueron encontrando en cada registro, en cada incidencia en los registros. Otra categoría, alimentos descompuestos. La comida del niño estaba mala, la comida con mucha grasa y mal olor, almuerzo de la niña dañado con olor desagradable. Tenemos inapetencia, entonces lloraron al momento de comer, no quisieron su desayuno, se quedaron dormidos en el almuerzo no presentando ganas de comer, Una vez que presentan todos estos cuadros, que tienen que ver con la alimentación, obviamente es el tema, entonces dice, durante toda la duración de las prácticas profesionales fuimos observando y registrando el acontecer diario durante el momento del desayuno y del almuerzo. El estado nutricional de los niños está intrínsecamente relacionado con el crecimiento y desarrollo de las distintas etapas. Por ello que... Bla, bla. La nutrición, según Fernández, es el conjunto de procesos mediante... Fíjense aquí la unión con lo que dicen los referentes teóricos. ¿De qué va la nutrición en la infancia? La nutrición se puede describir como la importancia de una adecuada nutrición según fulano y sultano, así como también fulanito, las prácticas de alimentación adecuadas, No es de extrañar que los padres necesiten ayuda para entender qué significa comer de forma saludable. Son ellos, bla, 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 bla. Entonces ya aquí dan por terminada la descripción o la respuesta a el primer objetivo y fíjense cómo pasan al segundo objetivo. A ver, yo aconsejaría hacer una mejor organización del trabajo con respecto a la identificación de cada espacio, ¿no? Pero, ok, se entiende. Podemos entender que a partir de allí inicia el análisis para el segundo propósito. Okay, entonces aquí, fíjense, hay una entrevista. Entonces, fíjense cómo presentan los hallazgos de la entrevista. Entrevistaron a 4 docentes y aquí están las respuestas a cada interrogante. Aquí están entrevistas a los representantes ¿cuántos? 6, y sus respuestas a cada interrogante. Luego tenemos inferencias por lo visto unieron todas las inferencias de las 2 entrevistas, las entrevistas a las maestras y a los representantes, siguiendo más o menos el mismo patrón que usaron a la hora de levantar las categorías emergentes
resultado de los registros, de los diarios de campo. Ok, partiendo de las respuestas obtenidas en las entrevistas, se deduce que hay una gran contradicción por parte de los padres y representantes en lo que llevan a cabo y lo que dicen. Es de suma importancia que lleguen a una concordancia con lo que dicen y hacen para fomentar. Es aquí cuando, al triangular las respuestas de los docentes y de los padres, es decir, unen ambos resultados, se nota una contradicción de lo que se expresa y lo que en realidad se ejecuta, puesto que las observaciones realizadas durante nuestras prácticas nos conducen a una realidad distinta. Y entonces unen el hecho de lo que ellos dijeron con lo que ellas observaron, ¿ok? Y la interpretación que dan es que no hay concordancia, hay una incongruencia entre lo que ellos me están diciendo y lo que hicieron que yo lo vi, ¿ok? Allí entra la interpretación de la investigadora. Ok. Fíjense que es muy importante que si, por ejemplo, en nuestro objetivo, nuestro primer objetivo específico tiene como verbo infinitivo categorizar, se trata de dar una categoría a elementos. ¿Qué elementos? No sé, tazas de café, ¿no? Yo voy a categorizar las tazas de café. ¿Cómo las categorizo? Diciendo por tamaño, por color, por material, ¿sí? Yo tengo que poder ver en ese cuarto capítulo que tú categorizaste eso que dijiste que ibas a categorizar. Si por el contrario tienes un verbo que va en función de describir, yo tengo que poder ver que tú hayas descrito, ¿okay? Que hayas hecho una descripción de todo un asunto, ese que tú dijiste que ibas a describir. Y así siempre tenemos que tener muy claro nuestra metodología, la metodología que estamos siguiendo, ¿qué busca? Busca describir, busca comprender, busca interpretar, busca transformar. ¿Qué buscamos? ¿Okay? Y unir eso con nuestros objetivos. ¿Qué estamos buscando con nuestros objetivos específicos? Y que al final de la presentación de estos objetivos podamos entonces revisar que además de haber respondido a los objetivos específicos, estamos respondiendo en general a nuestro objetivo general. Es decir, que al final podamos decir, podemos ver que esto fue así asado, en grandes rasgos, para entonces dar conclusión, no cerrar así de golpe con los objetivos específicos. Vamos con otro ejemplo, también de allí de nuestra mención. Vamos a ir directo también al cuarto capítulo. 32. Aquí está. Ok. Fíjense, volvemos otra vez. Un párrafo introductorio. ¿Okay? Nos dicen cuáles fueron sus objetivos, técnicas e instrumentos. ¿Okay? ¿Qué se hizo primero? Aquí presentan las fechas, cuándo fueron, cuántos días fueron. Eso ustedes también pueden escoger hacerlo o no. Lo ideal es que el lector, quienes lean tu trabajo, puedan darse una idea de cómo fue que procediste. Es decir, que eso que a lo mejor tomamos como obvio quede allí expresado. Okay. Aquí entonces dice, como nuestro primer objetivo fue indagar cómo perciben la rutina escolar los niños y las niñas, realizó cada uno de los registros de manera... ok. Ok, descripción de los fragmentos del diario. Fíjense, ellas deciden presentar por fecha las descripciones por pedazo que tienen que ver con su trabajo.
¿Okay? Eso es lo que llamamos los registros editados o los diarios de campo editados. Editados en función del propósito que yo estoy buscando, lo que yo estoy necesitando, la información que me es relevante para la investigación. Ya, obviamente, en un principio hacemos registros que son completos y suelen ser bastante amplios, pero una vez que el objetivo está definido y que ya sabemos hacia dónde debe ir la mirada, podemos ir prescindiendo de elementos que no nos son tan relevantes, por lo menos para el análisis, ¿ok? Los podemos seguir dejando completos para los anexos, pero podemos editarlos en función del análisis, ¿ok? Fíjense aquí entonces nos dicen las partes de las descripciones con sus inferencias y luego una interpretación. Como se pudo apreciar en los fragmentos del diario número 1, los sujetos de estudio expresaron de manera oral y gestual a través de miradas y con su propio cuerpo el cansancio durante la ejecución de las actividades pedagógicas que se realizaron en distintas fechas. Por otro lado, se observó el agotamiento de la maestra, quien manifestó no querer participar en las actividades físicas. Esto es una interpretación resumida de todo lo que presentan en el cuadro anterior, ¿no? Vamos a ver, evidencia diario 2. Acá atrás. Y otra vez una descripción general. Una vez que presentan esos dos hallazgos, fíjense lo que hacen. Cita. Cita a un autor muy reconocido sobre cultura escolar aquí en Venezuela. Entonces, de acuerdo con lo expuesto anteriormente, es decir, no queda el autor suelto allí sin ningún tipo de conexión con tu discurso, sino que vamos a ver, dice, de acuerdo con lo expuesto anteriormente, se deduce que las docentes de las respectivas aulas llaman la atención de los niños en un tono de voz alto, con gritos, de forma imperativa, repetidamente, por causas similares como ante la distracción durante la actividad, levantarse constantemente, bla, bla. Sin embargo, la forma imperativa de las docentes hace que los niños acaten la orden, más no comprendan la razón por la cual se pretende inculcárseles, es decir, la realiza por presión e incluso por el tono de voz que sientan en su momento. Luego se muestra la evidencia del fragmento del diario número 3. De acuerdo a lo expuesto, se evidenció que los niños y niñas expresaban de forma oral y gestual e incluso a través del dibujo por la repetición de actividades escritas. Otra vez otra cita. De acuerdo a lo expresado, las docentes optan a menudo con el hecho de... Bueno, aquí yo hubiese recomendado hacer una mayor integración de lo que dice el autor con lo que ellas están describiendo. ¿Okay? Evidencia número 4, evidencia número 5, evidencia número 6. Evidencia número 7, número 8. Dice que va todo ordenado, bien identificado. ¿Ok? Sánchez Noriega, citada en... Está mal citado, pero bueno. Define estrategias didácticas como la forma de organizar una situación. Se podría concluir que las estrategias didácticas o actividades lúdicas es una de las maneras adecuadas para el aprendizaje significativo de los niños y niñas, por lo cual las docentes de aulas deben tener el rol de planificadora, organizadora. Okay. Luego tenemos las entrevistas. Fíjense que aquí lo que veo es que más allá de presentar la información por objetivo, fíjense que en el ejemplo anterior era más visual, era más evidente el hecho de que estábamos viendo la información ordenada por objetivos, pero aquí la veo más ordenada por técnica. ¿Okay? Aquí tenemos entonces entrevistas con sus respuestas y categorías. Interpretación de las entrevistas por pregunta, fíjense. Y ahora vamos con análisis e interpretación de la información. Es decir, yo puedo asumir que a partir de este subtítulo, ellas van a englobar un poco todo lo que presentaron antes en función de dar respuestas. Para dar continuidad a la presentación de los hallazgos, de acuerdo a las inferencias obtenidas con los diarios de campo y la opinión de la entrevista con su respectivo guión a los sujetos de estudio, y editados y ejecutados durante el transcurso de la práctica con el fin de reflejar las categorías en donde se evidenció la problemática de nuestra investigación. Cabe destacar que se obtuvieron respuestas coherentes de acuerdo al discurso.
por lo que conlleva una comparación semejante de ambos resultados, tal como explica, Es decir, ¿qué se utilizó? ¿Qué se utilizó? Cada una de las etapas teóricas para la recolección de información de las respuestas obtenidas. Citas, rol docente. Fíjense, si yo me fuese a el capítulo 2 de el segundo capítulo de este trabajo, yo debería poder encontrar citados a Arnaldo Espe, ¿okay? Debería poder ver el currículo de educación inicial del año 2005, debería ver también a Marcelo, es decir, esa es la recomendación. Deberían estar estos autores más descritos en el segundo capítulo de tu trabajo, ¿okay? Para que lo tomes en consideración. Vamos a seguir. Esto no me hace caso. Ok. Quinto capítulo, acerca de las conclusiones. Yo les decía en el documento que les mandé acerca de las evaluaciones que quedaban pendientes, que las conclusiones son producto de las interpretaciones que ya presentaste en tu cuarto capítulo y que la forma de presentarlas, aunque se recomienda que sean presentadas, es de forma ordenada y coherente. Es decir, si en tu cuarto capítulo presentaste los hallazgos de tu objetivo específico número 1, luego del número 2, luego del número 3, lo ideal es que tú recurras a esos hallazgos en ese mismo orden y puedas definir qué concluyes de toda esa información. ¿Ok? Es una información que va a ir, tenemos visita, es una información que va a ir en listas, ¿ok? O enumerada, y cada punto debe ir concatenado con el anterior. Vamos a ver ejemplo. Ejemplo con los mismos trabajos que ya vimos ahorita. Vamos a irnos al quinto capítulo. ¿Sí? Aquí está, capítulo 5. Fíjense, me voy con el segundo párrafo. Aquí fíjense que ellos no hicieron una lista, sino una descripción continuada. Los recursos que emplean las docentes son en su mayoría colores, tijeras y lápiz. El uso de plasma. Por consiguiente, otra conclusión. Suele pasar el hecho de que el niño y niña durante las actividades del día se cansan y se fastidian. Es de mencionar que los niños durante las actividades especiales le piden a la docente juegos o actividades deportivas. Durante la entrevista se logró recopilar información de suma importancia, como es la petición de los niños y niñas a las actividades rutinarias e integrarle lecturas. A simple vista, el niño y niña se encuentra ubicado en cómo debería ser una rutina escolar. Bienvenida. Bueno, no es muy buen ejemplo. Vamos a ver el otro ejemplo. ¿Sí? Me tengo que volver acá porque esto está así, esta presentación está ordenada de una forma muy arbitraria, pero bueno, sirve. A ver. Este es el otro ejemplo. Vamos a esperar a que cargue. Okay. No sé por qué no está cargando. Cárgate, por favor. Refrescar la pantalla. Bueno, me disculpan que ya se está haciendo de noche, de por sí que ya los días han estado bastante nublados últimamente. Hoy no es la excepción. Entonces ya creo que terminaremos la clase y será de noche. ¿Por qué no cargas? A ver. Ahí va. Bien. Vamos entonces a las conclusiones de este trabajo, que era sobre alimentación. ¿Recuerdan? A ver, acá, ¿por
acá. Capítulo 4. Capítulo 5. Bueno, fíjense los dos ejemplos que les traje. Se ve que no los revisé, porque ninguno de los dos cumple con lo que yo les pido que ustedes hagan. Igual ya verán qué lindo queda. Ajá. ¿Pero por qué? ¿Por qué está así? Ay, no, yo voy a pausar esto y les voy a mostrar otras conclusiones, muchachas. Ya va. Ok, aquí estamos con un trabajo de ejemplo. Vamos a ver aquí. Me quise detener en un momento en la parte del texto donde todavía abarca lo que es el cuarto capítulo. Déjenme agrandar aquí porque a lo mejor ustedes no lo pueden ver muy bien. Ahí va. Ok. Quería mostrarles cómo presentan acá los cuadros de los hallazgos que luego son interpretados dentro del texto. Fíjense. La identificación del cuadro en un código numérico en una numeración, perdón, que va en secuencia con todos los cuadros que hayas presentado en tu trabajo antes, ¿ok? El aspecto observado, ese que hayas definido en tu cuadro categorial, ¿okay? En este caso es este. Ajá. Son dos aspectos observados. Ok. Y las categorías emergentes para ese aspecto a observar, o ya observado, mejor dicho. Aquí tenemos 3 categorías emergentes y tenemos los atributos que responden a cada categoría. Atributo, interpretación, como tú lo quieras llamar, inferencia. Ajá. Está las actividades en hoja prediseñada, las actividades que son plantillas, desarraigo, control de postura y los números de donde se ubican esos atributos, esas inferencias dentro de los registros descriptivos. Lo mismo acá, doble discurso, expresión asignado, Esto ustedes podrían o colocar los números después de cada atributo o así en general, ¿okay? Como a ustedes les parezca mejor. Y luego está entonces la interpretación, ¿okay? Consona con los autores y la interpretación propia de las investigadoras. Vámonos para el quinto capítulo. Aquí. Tengo que tener cuidado como muevo aquí el mouse porque ahorita está pero vuelto loco. Vamos a ver. ¿Qué es esto ya? Esto ya no es. ¡Ay! Me fui para los anexos. Ay, a ver. Ahí, ok. Ok. Ajá, aquí. Es que tengo que tener mucho cuidado como muevo el mouse. No sé qué hice. Ay, se vuelve a ir arriba. Mejor lo muevo por aquí. Ay, disculpen. No, y la computadora está. Ya va. Ok, volví. Ya pude encontrar el quinto capítulo. Ok. Bueno, como ya vieron en los trabajos anteriores, un párrafo introductorio. Moviéndome poquito a poquito. Okay. Aquí dicen que, bueno, ya que se respondió arriba, los objetivos que se plantearon. Entonces,
Se busca consumar el estudio con las conclusiones y recomendaciones. Ok, aquí está. Primero, los niños y niñas manifiestan preferencia por actividades donde se les permite ser libres, espacios de aprendizaje, armar y construir, representar, imitar y el parque. No, esto se volvió a pegar. Ok. Segundo, en contraposición al desinterés manifestado hacia las actividades rutinarias y tradicionalistas controladas por las docentes, como las hojas prediseñadas, plantillas, copia, caligrafía, de repetición. Fíjense cómo conecta con el anterior. Es un contraste a la conclusión anterior. Las cuales caracterizan casi todo el hecho educativo y se presentan como estrategias para la sumisión. Incluso los espacios de aprendizaje donde los niños y niñas deben sentirse en libertad de expresar sus esquemas de pensamiento, aprendizajes y vivencias se ven abordados por actividades dirigidas por las docentes. Por lo cual puede decirse que los niños y niñas se muestran inconformes con que la mayoría de las actividades llevadas a cabo en la escuela se realicen dentro del aula. Sin embargo, al preguntársele de manera oral qué era lo que más les agrada de su escuela, niños y niñas expresaban oralmente trabajar. Continúo. A pesar que los niños y niñas encontraban más placentero aprender en lo cotidiano por medio del juego y así ser libres, puesto que ante la figura docente los niños y niñas tienden a actuar de manera pasiva, aceptan sus condiciones y responden lo que éstas quieren escuchar y ver, lo que se ve relacionado con las actividades de modelaje que día tras día llevan a cabo las docentes. Voy a leerlo completo para que vean cómo va avanzando progresivamente y profundizando en el tema. Dichas actividades de modelaje buscan condicionar los comportamientos de los niños y niñas al recurrir a la amenaza o compensación como resultado de lo que se considera como un mal o buen comportamiento. Y este modelaje se refleja también en algunas actitudes y expresiones de los niños y niñas que repiten las actitudes de las docentes. Este ambiente de castigo y reproche se dirige además hacia la inhibición de los niños y niñas cuando las docentes limitan y restringen las decisiones y opiniones de los mismos, desvaloran sus habilidades y trabajos y los mismos niños y niñas desestiman sus capacidades y bloquean sus posibilidades de creación. Existe una marcada desvalorización hacia las acciones, actividades, opiniones y habilidades de los niños y niñas cuando estos no cubren las expectativas docentes. Y las relaciones entre niños y niñas se ven afectadas desde el punto de vista de la imitación, de la ridiculización de la que ellos mismos son víctimas, pero ahora utilizado como elemento de desprestigio entre ellos. Por esta razón, las relaciones entre los niños y niñas se ven afectadas por el ambiente de caos que reina en el aula y por la mediación que las docentes llevan a cabo. La persistencia de un ambiente en el aula impositivo de respeto, castigo, desvalorización y limitaciones desemboca en niños y niñas desesperados por hacer lo que no se debe y dar cumplimiento a la satisfacción de sus necesidades. Por lo cual, con el avance del año escolar, los niños y niñas tienden a concientizar el irrespeto perpetuado por las docentes y a expresarlo oral y corporalmente. Por lo que puede manifestarse que los niños y niñas expresan oral y corporalmente inconformidad en cuanto al irrespeto hacia sus opiniones y necesidades a pesar de la formación castradora que se les ofrece en la escuela. En su mayoría, los comportamientos indeseados por las docentes corresponden a la expresión de los niños y niñas en confrontación a los parámetros. Comportamientos que son coartados a través de actividades de control que imponen posturas, lugares donde sentarse y formaciones. Esto con el fin de mantener un orden al grupo atento y evitar que estos hablen entre sí. Y de esta manera demostrar a otras docentes y personal administrativo el buen dominio del grupo que tienen, lo que hace evidente un desapego al rol docente en cuanto a las necesidades de los niños y niñas que atienden, puesto se reflejó en su día a día un desconocimiento del currículo y por ende el incumplimiento de la rutina diaria, al mostrar improvisación en las actividades, no respetar los momentos de aprendizaje
Asimismo, se exterioriza una descontextualización en cuanto a las necesidades educativas y socioeconómicas de los niños y niñas, hasta llegar al punto de amonestar, ridiculizar y, en los peores casos, excluir de la escuela, por lo que las docentes se muestran con sus actitudes como factores de riesgo para la deserción escolar. La interrupción de los procesos de enseñanza y aprendizaje se presentan en la mayoría de los momentos por parte del personal de limpieza, administrativo, docentes de aula, otras docentes y visitantes de la institución, lo que origina una invasión del ambiente donde no hay respeto y se propicia una desestimación entre las mismas docentes. Las docentes mediadoras intervienen de manera negativa sin promover la conciliación, lo que suscita en los niños y niñas conductas disruptivas y un ambiente de competencia. Sin embargo, persiste la predisposición ante sus comportamientos. Los halagos. Los halagos para aquellos niños y niñas que sí muestran un comportamiento adecuado y esperado, y la desestimación hacia aquellos que no realizan las actividades como las plantean las docentes, a pesar de la manifestación de los niños y niñas en cuanto a la preferencia por actividades en los espacios abiertos. Durante nuestra permanencia en la institución fueron pocas las oportunidades en que fueron escuchados o tomados en cuenta. De igual forma, la afectividad entre docente y niños es escasa. En fin, ya no voy a seguir leyendo. Allí vemos entonces cómo pueden surgir muchísimas conclusiones en función de cada elemento que hayamos resaltado entre los hallazgos de nuestra investigación. Fíjense que luego tenemos un ejemplo acá de recomendaciones. No siempre está dado el caso para que hagamos recomendaciones, pero si en tu trabajo existe esa posibilidad, pues las hacemos. Aquí están divididas por categorías. Fíjense, a la docente: dar cumplimiento e importancia a la jornada diaria como elemento favorecedor de la enseñanza y aprendizaje. Perdón por ese ruido. Evitar la improvisación de actividades a través de la planificación diaria, desarrollar estrategias, utilizar los espacios libres, resaltar esto, resaltar aquello, Para la escuela: procurar una educación para todos y todas, donde se respete la diversidad, contextualizar por parte de supervisar a las docentes, crear estrategias o actividades que valoren el desempeño de las docentes. Para el Ministerio: promoción de leyes de educación, de los deberes y derechos de los niños y las niñas, como marco que hace posible la práctica docente, brindar talleres de actualización, ofrecer un papel protagónico a las docentes en cuanto a participación y no imposición de las actividades a realizar dentro del aula, porque evidentemente también eso se vio. En fin. Y así se presentan entonces las recomendaciones. Volvamos a las diapositivas. Okay. Ok, entonces bueno, allí vamos viendo cómo todo debe ir en coherencia con el trabajo, que no hay un trabajo modelo que deba ser igual a todos, pero sí, cuando vemos que un trabajo es coherente, pues vemos que allí se hizo un trabajo investigativo riguroso. Entonces siempre tenemos que atender a las características de nuestra investigación, del paradigma y metodología empleados, de la realidad que hemos estudiado, la realidad de esa docente, de esos niños, de esa escuela, de este momento histórico. Todo eso debe tener coherencia con la forma en que presentamos el trabajo por escrito y en la forma en que lo divulgamos también, que ya vamos a ver esta parte de la presentación y de la divulgación. Yo les escribí en ese documento que, bueno, lo primero que vamos a hacer cuando retornemos, cuando regresemos en septiembre, es hacer 2 entregas finales de trabajo especial de grado que reúnan todas las correcciones hechas hasta ahora en todos tus avances del trabajo. ¿Okay? ¿Qué vamos a hacer? Ya que, bueno, ahorita ya llegamos a la última semana de julio y ya a partir de esta semana ya salimos para el periodo vacacional. ¿Qué pasa? En el caso de ustedes es un caso excepcional
porque son estudiantes del 10º semestre y yo puedo hacer una excepción para dar continuidad al trabajo. ¿Qué nos queda por ahora que ustedes no han entregado? Están en deuda y no tienen esa calificación aún. Segundo capítulo. El segundo capítulo yo les voy a pedir que ustedes lo entreguen a más tardar la semana entrante, ¿ok? Esta primera semana de agosto, perdón. Para que entonces nos quede pendiente solo que ustedes avancen todo lo que puedan en el cuarto capítulo y quinto capítulo inclusive, para fijar una fecha de entrega de eso junto con todo lo demás, empezando septiembre. Cuando ustedes hagan toda esa revisión, entonces esa revisión de las correcciones que les envíe, pasamos a la segunda entrega, que es ya la entrega definitiva del trabajo especial de grado. Esa entrega definitiva se hace en formato PDF y Word. PDF porque es en ese formato que va al CD. El CD que debe ser un compilado de los trabajos de la sección. Aquí les traje un ejemplo de cómo me lo presentaron las muchachas de hace 2 semestres. Ellas imprimieron una carátula con las autoras, ¿no?, que estaban presentando sus trabajos dentro de ese CD, con mi identificación del semestre, de la sección, fecha, con mes y año. Porque esto va al repositorio, va una copia al repositorio y queda una en el departamento. Tengo que preguntar si todavía están pidiendo 2 o si solo una, para entonces que ustedes se pongan de acuerdo. Los criterios de evaluación. Los criterios de evaluación del trabajo especial de grado son los que he repetido hasta el cansancio. Coherencia, rigurosidad, que hay un hilo conector entre título, interrogantes, objetivos, hallazgos. Que tenga un nutrido apoyo en teóricos, en referentes teóricos, que acompañen esas interpretaciones para hacerlas más ricas, más rigurosas. Cuando hagan el trabajo de buscar sus antecedentes de investigación, vayan a la página de las referencias bibliográficas para que chequeen cuántas referencias tienen estas personas, porque lo ideal es que hayan mínimo 20, ¿okay?, referencias. Entonces vamos a trazarnos esa meta, revisar al menos 20 documentos, 20 revistas, libros, artículos científicos que hablen sobre los temas que nosotros estamos abordando en este trabajo. Por último, tenemos los aspectos que tienen que ver con la divulgación del trabajo. Yo les comentaba ya en ese documento que vamos a hacer algunos ensayos que van a ser en un primer momento por nuestro chat, vía audio o video, para revisar cómo estás grabando tus clases. Incluso hacer esta clase así es un ejemplo para ustedes. Quise que fuese de esta forma, con este formato, donde se pueden ver al mismo tiempo una diapositiva y ustedes me pueden mirar a mí y me pueden escuchar, para que evaluemos estas posibilidades, de manera que si no podemos presentarnos de manera presencial, valga la redundancia, en la facultad, podamos ensayar la manera de hacerlo de esta forma, que puedan ver maneras de presentar una diapositiva que sea lo suficientemente atractiva para que, a pesar de que estemos en una divulgación virtual, pues podamos mantener la atención de una audiencia. Todas esas formas, todos esos detalles los vamos a especificar más adelante, por supuesto. Creo que no es momento ahorita de revisarlos o mejor dicho, no es momento ahorita de discutirlos de manera definitiva, pero sí hacer una presentación más o menos de para dónde vamos. Esta primer ensayo que iba a ser, o que se planea que sea en formato de voz o video, estaba previsto para que fuese ahorita, antes de salir de las vacaciones. Por eso había propuesto 2 ensayos, uno así y otro presencial, esperando podernos ver en septiembre. Pero bueno, viendo cómo hemos avanzado, la verdad es que por ahora obviamente no vamos a poder hacer esa presentación vía
Bufo Video. Y yo prefiero que ustedes se concentren en levantar sus hallazgos y en levantar su segundo capítulo y levantar su cuarto capítulo, por ahora. Ya luego veremos en qué semana o qué fecha de septiembre podemos pautar para los ensayos. Sí me parece importante hacer esto de un video por lo menos para evaluar el tono, el discurso, el manejo del tiempo, la vestimenta, el entorno, los sonidos que hayan. Todo esto es sumamente importante a la hora de hacer una divulgación, sobre todo si es a distancia. Luego tenemos el ensayo más formal, que va de 5 a 7 minutos por trabajo, ¿no? Allí también vamos a ver de qué manera lo hacemos, y la divulgación definitiva, que es ya no solo conmigo, sino con otras personas que conforman la comunidad universitaria. ¿Okay? La forma de presentarlo, o sea, el apoyo, mejor dicho, para la presentación, para la divulgación, es por vía presentación, una presentación en diapositivas o póster. En los últimos semestres, en los últimos años, se ha instaurado la metodología del póster. Sin embargo, con la metodología del póster, porque era una manera de enseñarles a ustedes ya cómo se hace en los congresos, ¿ok? Cuando tú llevas una investigación a un congreso, te piden que lo presentes en formato póster. Y cada investigador o investigadora tiene su póster allí guindando para que la comunidad que hace parte del congreso pueda pasar y ver tus hallazgos, o que tú misma puedas presentar tus hallazgos. Esto se estaba haciendo porque la divulgación en la facultad además se estaba haciendo pública. Entonces cada departamento tenía a todos sus estudiantes un día del semestre, finalizando el semestre, a todos fuera de las aulas presentando sus investigaciones. ¿Qué pasa? Esto es muy importante porque la idea de hacerlo así es que toda la comunidad universitaria, en este caso que tiene que ver con la educación, sepa hacia dónde están yendo las investigaciones. El problema es que al ser tantas investigaciones, imagínense, estamos hablando de 16 menciones, si cada mención va a tener, vamos a hablar por poquito, 10 trabajos, cada mención, estamos hablando de 160 investigaciones, y te estoy diciendo 10 investigaciones. Estas jornadas terminaban siendo más bien un bullicio enorme, donde la atención, incluso para atender a solo un estudiante que a lo mejor fuera mi estudiante o una persona que yo conozco de mi mención, ya era bastante difícil, un ejercicio bastante difícil de poder prestar atención a todo el discurso. Porque al mismo tiempo que esta persona estaba hablando, el de al lado estaba terminando y lo estaban aplaudiendo. Entonces, bueno, allí es bastante difícil esa participación allí, y termina incluso restando a veces importancia al momento que se está viviendo. Por eso, hace al menos, yo diría, 2 semestres, en la mención estamos retomando hacer la divulgación hacia adentro primero, y luego las que quieran ir, o se escogía una representación por sección para que fuesen a la exposición afuera junto con el resto de la facultad. Esto se estaba haciendo igual con el póster, entonces de manera que ese póster que usaban dentro podían luego usarlo en la facultad. Pero si mal no recuerdo, hace 1 o 2 semestres se retomó el uso de la presentación, porque con el póster había mucha ambigüedad. Bueno, yo no lo puedo imprimir, lo puedo hacer a mano, el tamaño, el fondo, si es a color, si es blanco, si es esto, si es lo otro. Y mira, eso terminó siendo bastante diverso la presentación, y terminaba no siendo demasiado agradable a la vista en muchas ocasiones. Entonces a veces parece que en términos de costo, en términos de estética, es preferible la presentación. ¿Qué debe llevar la presentación? ¿Qué debe llevar el póster? Lo primero, y qué debes decir tú en el discurso. Lo primero, el contexto. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quiénes? ¿No? De ese lugar, de esa institución, de ese grado que tú estuviste atendiendo, en qué periodo, para luego entonces irnos al problema. ¿Qué problema observaste tú en ese contexto?
cuáles interrogantes te planteaste y cuáles objetivos. Luego, vamos al aspecto metodológico. Fíjense, nos saltamos el segundo capítulo. Nos vamos al aspecto metodológico para decir desde qué paradigma, con qué tipo de investigación y metodología hicimos nuestro trabajo, enumerando las fases de la metodología de investigación que seguimos, las técnicas e instrumentos para recoger la información. Para luego entonces presentar los hallazgos. Se supone que tú debes planificar que diciendo los hallazgos de tu trabajo te lleven la mayor cantidad del tiempo dispuesto para tu presentación. ¿Por qué? Porque es lo más importante de tu trabajo. Allí, en la presentación de los hallazgos, es que vamos a ver si tú respondiste o no a los objetivos que ya dijiste, ¿ok? Y qué tal está esa triangulación de referentes teóricos, información recogida, interpretación de la investigadora, ¿ok? Es allí donde van a salir los principales referentes teóricos que ayudan a comprender esos hallazgos. Por eso no recomendamos nombrarlos como segundo capítulo y decir todos los referentes teóricos y todo, no, sino más bien mencionarlos en la parte de los hallazgos. Para por último nombrar cuáles fueron las conclusiones, esos hallazgos conclusivos y recomendaciones si es que las hay. Este mismo formato va más o menos en la presentación y en el póster. Igual, siendo una u otra la opción, yo les voy a mandar un formato para que se guíen. Mira ya. Esto es todo. Vamos a vernos más de cerca aquí. Ok. Ustedes no saben todo lo que yo he hecho para aprender a manejar esto y que nos podamos ver así, con la presentación, con la camarita, con la cosa que tenemos. Pero se logró. Espero que esta clase les sea útil, que puedan acudir a esto, a este material, cada vez en la medida en que vayan levantando su trabajo, que puedan acudir al material si es que hubiese alguna duda y yo no les he respondido por otro medio. Espero que vean lo sencillo y complejo que es levantar un trabajo de investigación. Sencillo porque no es nada sacado de otro planeta, en este caso no estamos trabajando con gente de otro planeta, es algo que nosotros mismos vivenciamos. Y la idea, me quedé pegada ahí en una imagen bien rara, y la idea es que podamos dar justicia, hacer justicia al trabajo que hemos venido haciendo como hormiguitas, paso tras paso, hacer justicia presentándolo con palabras de la forma más clara posible. Una forma clara que por ser clara no deja de ser compleja. Por eso digo sencillo y complejo. Entonces, bueno, hasta aquí llega la clase de hoy. Espero que les sea muy útil, sobre todo la selección de portales para hacer búsquedas que sean fiables. Y bueno, esta descripción de esto que yo les he venido dando por escrito, pero creo que a lo mejor a veces es mejor cuando nos podemos ver y ustedes pueden ver todo lo que yo hago con mi cara y con mis manos. Bueno, chao, espero que estén muy bien, mi abrazo y adelante. ¿Cómo?